Buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a comenzar con el seminario de Electrocinética 1. Ujú. Muy bien. Comencemos el tema del día de hoy. Bien. eh, Bien, no, el día de hoy simplemente vamos a basar justamente en el tema de Electrocinética 1. Ujú. En el que, en resumen del tema, eh, podemos rescatar primero la definición de lo que sería la corriente, ¿no? La corriente eléctrica o intensidad de corriente, ¿no? Justamente, que sería una medida justamente del flujo de cargas, en nuestro caso negativas, en las cuales va a pasar, digamos, a través de un conductor, ¿no? Pero específicamente en una sección transversal. Esto es, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, mm, una sección transversal, ¿no? Justamente, ajá, de que no lo partimos. Justamente en esa sección transversal, justamente en un intervalo de tiempo, justamente podemos medir una variación, ¿no? Un flujo de carga, ¿no? Que pasa por eso. Y bueno, el cociente de eso, justamente, de lo que tenemos acá, justamente, que va a ser justamente el cociente entre la carga sobre la variación de tiempo, ¿no? Como recordarán. No, justamente, esa es la identidad, ¿no? De lo que sería la cantidad de corriente. Y justamente, bueno, ¿no? Para nosotros cuando hacemos una corriente variable no importa, ¿no? El intervalo de tiempo, si es cercano a cero o es grande, mayor a uno de repente. Si ponemos una corriente, ¿no? Una corriente que no varía con el tiempo, entonces sí, ¿no? ¿Cómo se dice? Bien, ¿no? Otra de las resistencias es esto de la resistencia de un objeto, ¿no? Suponiendo un objeto cualquiera, ¿no? Que tenga así una longitud y una sección transversal, ¿no? No necesariamente tiene que ser circular como se indica acá, sin embargo tiene que ser, digamos, mantenga su forma, ¿no? Por ejemplo, puede ser así, todo así, pero acá también tiene que ser igual, ¿no? ¿Se entiende, supongo ya? ¿No? Y bueno, ¿no? Justamente este resultado de acá que no se lo habrán visto seguramente como también en sus clases teóricas, es un resultado, ¿no? Que nos permite justamente calcular la resistencia a través de este cuerpo, ¿no? Esta sección transversal tiene que seguir justamente, tiene que ser, digamos, perpendicular o normal a la dirección de la corriente eléctrica, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un cubo acá, ¿no? Como veremos más adelante, justamente, acá, pues, sí, así. Justamente, si la corriente va hacia allá, justamente esta cara de acá, ¿no? Justamente esta cara de acá va a ser la sección transversal. A diferencia de que si consideramos la flecha hacia allá, ¿no? Que va a ser la sección transversal. Claro, y esos son detalles a tener en cuenta, ¿no? Otro detalle no a tener en cuenta es esto, ¿no? La relación que hay entre el voltaje y la intensidad de corriente y la resistencia. Para conductores óhmicos, ¿no? Justamente, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá justamente donde hay un flujo de corriente y acá hay una diferencia en potencial, ¿no? Justamente. Entonces, justamente esta relación de Ohm nos va a dar justamente un resultado, ¿no? Por ejemplo, conociendo el voltaje y la resistencia, nosotros vamos a poder obtener la intensidad, ¿no? Justamente. ¿Cómo? Bueno, con el cociente, como en ese caso, podemos ver, ¿no? Voltaje, como indica la fórmula de acá, ¿no? Ajá. Esos son los tres centavos principales del capítulo de hoy, ¿no? Justamente como habrán visto en la clase teórica. Muy bien, ¿alguna duda antes de pasar justamente? Un detalle principal, ¿no? Es que este comportamiento se da en esto, en los conductores ómicos.
en los conductores que no cumplen esta ley, la ley de Ohm, justamente, este resultado propiamente no se da. Hay otras ecuaciones que modelan ese comportamiento, pero que no se ven a nivel PRE, ¿no? Sin embargo, es de vital importancia que sepan, ¿no? Que al menos ese comportamiento que tenemos acá por esta ley de acá, es solo para los conductores ómicos, ¿no? Propiamente. Bien, ¿alguna duda? Todo claro, creo, ¿no? Sí, creo que sí. Entonces pasaremos al siguiente slide. Mm, ya, a ver, mm, ya, a ver, vamos a responder las dudas de su compañero. Si podrías, dibujar tal vez el circuito, por favor, o que me estás haciendo la consulta, no sé si puedes hacer el dibujo. No. Mm, desarrollar, indicar una resistencia, ¿no? Que está en diagonal, está cerrada en un cuadrado. Supongo que algo tal que así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Supongo que te refieres a algo que está así, ¿no? Más o menos, acá la resistencia, algo así. Acá, no sé, pues, ¿no? Y tal vez acá una resistencia más, así, ¿no? ¿A eso te refieres? Así, algo así. ¿A eso te refieres? A ver si me respondes, por favor. Tal vez algo así. Bueno, no simplemente hay que tener un detalle en cuenta, ¿no? Ya, bueno, no hay que tener en cuenta primero, bueno, adelantando un poco ya lo que vamos a ver a continuación, nosotros cuando tenemos un circuito, primeramente tenemos que basarnos en un principio, ¿no? Justamente. Nosotros cuando tenemos del tipo, de lo que serían justamente esto, ¿no? De en paralelo o en serie. Nosotros tenemos que fijarnos dos cosas cuando trabajamos en paralelo. Por ejemplo, ¿no? Desde el punto de acá, desde donde se separa, justamente estos puntos de acá, por ejemplo, acá, estos puntos van a estar en un mismo potencial. Y cuando se parte también, ¿no? Justamente estos dos cables acá y acá van a estar en este mismo potencial, todo este cable de acá. Y por ejemplo, cuando la corriente pasa por acá, uy, acá va a haber una caída de potencial también. Y acá también va a haber una caída de potencial. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este último que he hecho? Que es la caída de potenciales. Es que, por ejemplo, en este punto de acá y en toda esta sección de acá, no puedo borrar esto. A ver, como les iba explicando, ya, y con lo que les mencioné, ¿no? De acá, justamente, que justamente aquí hay una caída de potencial y aquí hay una caída de potencial. Justamente, pero el potencial en este cable de acá, en este cable de acá, es el mismo también, pero es diferente el de acá. Eso me refiero. En síntesis, ¿qué me refiero? Nosotros cuando estudiamos un mismo cable, este cable, por ejemplo, acá, en este punto, el potencial de este punto es el mismo que en todos estos puntos de acá y todos estos puntos de acá. Y el potencial de este punto es el mismo que hay en este punto de acá y este punto de acá. Nosotros decimos que está en paralelo estos dos cuando justamente ambos tienen justamente, parten de acá, ¿no? De un mismo potencial por A hacia un mismo potencial de B, ¿no? Justamente, y bueno, la que es igual, ¿no? Desde este análisis a través de potenciales, o sea, ponte de acá, ¿no? El potencial que está acá está igual acá. Por ejemplo, es un potencial B, ¿no? Y es un potencial A. De acá, A, y acá B. Justamente, y la caída, ¿no? Que va a ser B menos A, justamente va a ser igual a ambos. Y como están conectados acá, hicimos que están en paralelo. Este hecho tenemos que usarlo acá. Por ejemplo, ¿no? Bueno, es fácil ver, por ejemplo, que este de acá y este de acá están en serie, ¿no? Así que la resistencia se suma. Simplemente sería lo mismo, pero justamente, ¿no? Desde acá, una resistencia, justamente así, ¿no?
Y acá con otra resistencia, ¿no? Que va a ser la que hemos reducido. Y bueno, abajo también podemos reducirlo igual, ¿no? Y bien, ¿no? Justamente como vemos, los tres ya están en paralelo, ¿no? Justamente. Y bueno, ¿no? Como los tres están en paralelo y por la ley, los mismos resultados que he dicho, ¿no? Justamente acá un potencial A, digamos, un potencial A, ¿no? Un potencial B, justamente. Decimos, ¿no? Que los tres se pueden reducir a través de, como hemos visto, ¿no? Justamente que es las inversas, ¿no? Eso sí que han visto. Ajá. Y ahí obtendrían ya la resistencia equivalente entre esos dos bordes, ¿no? Una resistencia acá para ser equivalente, ¿no? Eso es más o menos, ¿no? Así, eso sería el procedimiento que tendrás que realizar en este caso. Respecto a tu pregunta, ¿no? De este tipo de circuito. Dirás, si nosotros podemos hacer este análisis cuando está en serie, perdón, en paralelo, ¿no? ¿Cómo es en serie, no? Bueno, en serie es un tanto distinto y no es a la vez. ¿En qué? Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tenemos acá dos resistencias, ¿no? En un borde, el primer borde acá, y ven, ¿no? La intensidad sería. Justamente, ¿no? Nosotros tenemos acá una primera caída de potencial y una segunda caída de potencial, ¿no? Digamos, de una A hasta una prima y de una prima hasta un B, ¿no? Como indicamos acá. Justamente es eso, ¿no? Cuando están en cadena, las caídas de potencial, decimos que los dos están en serie, ¿no? No importa el circuito, ¿no? Si sea, por ejemplo, así, así de acá, así, y acá, ¿no? Y tenemos a poner, ponte, acá tienes una prima, y de A prima caes a B. Como están en cadena, digamos, estos dos están en serie, y se pueden reducir, ¿no? Digamos, a una sola, ¿no? No, no. Se va desde A hasta B, y con una resistencia equivalente acá, ¿no? R equivalente. Y ese es lo que explicaste, ¿no? En tu circuito acá, que es acá, así, así, ¿no? Acá, ¿no? Justamente, que va desde acá, ¿no? Desde A. Estos dos de acá, por ejemplo, este de acá con este de acá, están en serie, ¿no? Pues lo que fueron los reduces, ¿no? Ponte de acá hay una, hasta acá hay una A, acá hay un B prima, y en un B prima acá hay un B. Como viste, están en cadena, ¿no? La que es de potencial, así que estos dos están en serie y se reducen. Lo mismo con arriba, y de ahí aplicas lo que ya vimos, lo de, eh, sí, simplificar, pero ya usando lo que sería lo de en paralelo, ¿no? Justamente. Y ya, eso sería más o menos la idea. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Yo creo que sí o claro, sin embargo, si tienen alguna duda pueden preguntar, ¿no? No hay problema. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Bien, me alegro, genial. Muy bien, vamos a realizar el ejercicio de acá, ¿no? Justamente que se nos indica acá. Muy bien, ¿qué nos dice, no? Dice si por un conductor, ¿no? Circula una corriente de 4 amperios, determina el número de electrones que circulan por el conductor en 2 segundos. Muy bien. Recordemos, 4 amperios, ¿no? 4 amperios, ¿no? Por ejemplo, tenemos esto acá. Los datos, ¿no? Justamente. Primer dato es la intensidad de corriente es de 4 amperios, ¿no? ¿Qué más nos dice? El tiempo, ¿no? La variación de tiempo, que es de 2 segundos. Y nada más. Hay que recordar, ¿no? Justamente, ¿qué cosa? Que la intensidad de corriente, ¿no? ¿Cómo lo definimos? Por la variación de la carga, o sea, la carga que ha sido transitado, digamos, en ese intervalo de tiempo, en esa sección transversal y por la variación de tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Si bueno, de acá, ¿no? De esto hecho, ¿de qué podemos extraer de acá? Justamente, bueno, ¿no? Que la variación de carga va a ser I por la variación de tiempo. Y bueno, ¿no? La carga es lo que queremos hallar, ¿no? Tenemos la intensidad de corriente que es 4 amperios, ¿no? Y acá es 2 segundos, ¿no? Y bueno, ¿no? Esto te va a dar 8 coulombs, ¿no? Justamente. Coulomb, no, perdón, Coulomb no se representa aquí, ¿correcto? Ah, sí. Pero también hay que recordar algo, ¿no? Justamente la carga elemental del electrón. ¿Y que cuánto es la carga elemental del electrón?
Si me corrigen, no recuerdo el número, a ver si me lo alcanzan. A ver, si no me equivoco, lo tengo en, a ver, lo tengo acá, si no me equivoco. Exactamente. Repito. Eh, uy, no lo tengo. No, no lo tengo. Ya, pero sin embargo, justamente recordemos que hay una equivalencia, ¿no? Justamente el electrón es justamente un número en Coulomb, ¿no? Justamente, entonces simplemente, entonces un Coulomb es igual a 1 sobre esa constante en número de electrones, ¿no? ¿No? Justamente. Ajá. Entonces, justamente eso sería reemplazarlo acá, ¿no? Justamente, que va a ser 8 veces sobre esa constante el número de electrones. Y esa es la respuesta, ¿no? Justamente. A ver si me dan un segundo para buscar el número. Si me pasó a decir, no lo voy a colocar. Mm, a ver. Ya, ya tengo la carga de electrón. Este, a ver, a ver, a ver, tenemos acá, ¿no? Justamente que eh, ya, la carga del electrón es la carga del electrón es justamente de 9,11 por 10 a la menos 31. Uy, no, perdón. Es la masa. 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿no? Claro, justamente. Y bueno, ¿no? Como les dije, justamente entonces, eso va a ser, ¿no? 8,602. Bueno, no, que justamente eso va a ser 4,999 por 10 a la 19, ¿no? Electrones. Ajá. Eso más o menos, ¿no? En pocas palabras, redondeando, va a ser 5, ¿no? Por 10 a la 19 electrones. Y justamente es la B, ¿no? ¿Alguna duda, chicos? Creo que sí es claro, ¿no? Justamente. Eh, ¿Alguna duda? Creo que todo es claro. Pasaremos al siguiente ejercicio. Muy bien. Muy bien, resistencias, ¿no? Bueno, acá hay una resistencia sencilla, ¿no? Justamente tenemos dos borrones, un circuito con tres resistencias, ¿no? Muy bien. Como les dije, ¿no? Justamente. Primero, acá hay justamente una caída, y luego acá hay otra caída, ¿no? Que le sigue, ¿no? Justamente con el potencial de acá, cae otro potencial y acá, ¿no? De acá hay una caída y en cadena va. Así que justamente esta parte de acá están en serie. Y luego cuando esos dos están en serie, esto se puede reducir justamente a un circuito de esta manera, ¿no? Donde acá hay una resistencia y acá hay otra resistencia. Ajá, y acá otros bordes, ¿no? Y acá estarían en paralelo, ¿no? Justamente. Y bueno, ¿no? Estas dos resistencias de acá justamente están justamente acá con el mismo potencial por el lado derecho, perdón, izquierdo, y por el lado derecho hay otro potencial. Digamos, acá hay un potencial A y otro potencial B, ¿no? De A cae a B, y acá igual de A cae a B. Están mismo conectados. Entonces, ambos están en paralelo. Muy bien. A ver, vamos a ponerlo todo con mayor detalle. Tengo ese circuito de ahí, ¿no? Justamente. ¿Está? Justamente. ¿No? Pero estas dos resistencias que dijimos están en serie, ¿qué va a ser equivalente? Recordemos, ¿no? Resistencia equivalente va a ser a resistencia 1 más resistencia 2.
se suman, ¿no? Cuando están en serie. Entonces, justamente vas a tener otra resistencia acá de 10 ohm, 10 ohm, y el otro debajo de 10 también. Y bueno, ¿no? Justamente como acá están en serie, entonces esto que será igual. Bueno, recordemos, ¿no? Justamente a una resistencia, ¿no? De acá hasta acá, de A a B, con la resistencia equivalente, ¿no? Que va a ser igual a 1 sobre, uy, perdón, 1, sí, perdón, ¿no? Que va a ser igual a 1 sobre 10, dos veces de hecho, ¿no? Justamente. Que va a ser justamente, si lo volteamos, va a ser 5, ¿no? La resistencia equivalente va a ser igual a 5, ¿no? Y bueno, esa sería la clave, ¿no? Justamente el ejercicio sencillo, ¿no? Creo, para que podamos notar justamente eso, ¿no? ¿Alguna duda? ¿O todo claro? Simplemente es primero notar que estos dos de arriba están en serie, justamente. Pasamos de acá, ¿no? La primera caída del potencial y luego cae otra segunda caída. Y justamente comparten, ¿no? El de A cae, digamos, ¿no? De A cae a B', B' cae, de B' cae a B, ¿no? Justamente, es como están como en cadena, digamos, decimos que esto está en serie y bueno, se puede reducir eso como. Muy bien, pasemos al siguiente ejercicio. Sí, este está acá. Muy bien, hay que analizar justamente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos A, acá un B', ¿no? Este B' acá también es B', acá es B'. Porque este es el mismo cable, ¿no? De acá y acá es el mismo cable, esta sección, ¿no? Entonces, toda esta sección de acá va a estar en un mismo potencial que es B'. Y desde ese B' acá hay un B, ¿no? Porque acá digamos que es B, justamente todo este cable de acá va a ser B. ¿No? Y como vemos que de acá de B' cae a B, de B' cae a B, ambos y están conectados ambos de esta manera, entonces vemos que están en paralelo. Entonces estos dos de acá están en paralelo. Entonces, ¿esto cómo se podría reducir? De acá, ¿no? Acá tenemos la resistencia de 8 ohms. Y justamente acá, ¿no? Justamente esos dos se reducen a una resistencia más, ¿no? Justamente, ¿no? Como están en paralelo, recordemos, ¿no? Que la resistencia equivalente es justamente 1 sobre 3 más 1 sobre 6, que va a ser justamente un medio, 3 sextos, ¿no? Bueno, esto es igual a 3 sextos, un medio, ¿no? Entonces la resistencia equivalente va a ser igual a 2. Muy bien, ¿no? 2 ohms. Pero como vemos, ¿no? La caída del potencial de acá está conectada, digamos, como encadenada a la caída potencial de acá. Así que justamente este circuito de acá, ¿a qué se reduce? Justamente a 1 nada más, ¿no? De acá. Desde A hasta B. Y como están en serie, por la regla que tenemos es que justamente la resistencia equivalente de acá, ¿no? De 8 ohms más 2 ohms, ¿no? Como recordarán, que va a ser igual a 10. Ajá, y acá va a ser 10 ohms. Y esa es justamente la resistencia equivalente. ¿Está todo correcto, chicos? Sí, ¿no? Ajá, 2 sextos, 3 sextos. Sí, está bien, ¿no? Ajá. ¿Algún chicos? ¿Parece que no hay clave? Bueno, no. ¿No? ¿Alguna duda, chicos? Yo creo que sí es claro, ¿no? Todo claro, ¿no? Muy bien. Si tienen alguna duda, háganmela llegar, no hay problema. Bien. Siguiente. 3 ahora, son 3 ya. ¿Cómo afrontamos este problema? Bueno, la técnica que les he dado en general, ¿no? Justamente. Digamos, ¿no? Justamente tenemos acá. Primero hay que reducir el de arriba.
este de acá. Recordemos, ¿no? Desde A, acá también va a ser A'. A, ¿no? De acá hay un potencial B' y acá a un B. Porque recordemos, como acá es B, todo esto de acá está en B'. En B, perdón. ¿No? Así que tú este, y como ves que están en cadena, cayendo la caída de potencial, entonces nosotros podemos decir que justamente este circuito que es equivalente. Uy, ¿no? Justamente podemos decir que este circuito va de acá a acá, justamente de acá a acá y de acá a acá. ¿No? Y así. Muy bien. Justamente con un circuito de acá. Bueno, pero recordemos, ¿no? La resistencia equivalente que es igual a 3 ohm más 6 ohm. No, bueno, ya. Es directo, 9 ohm. Ese va a ser el de acá, ¿no? Justamente. Y el otro de acá que tenemos acá, de 9 ohm también. Y justamente el de acá, que es de 9 ohm. Muy bien. Y ahora como vemos de acá, ¿no? Justamente un potencial A, acá hay una A, hay una A, hay una A, y acá un potencial en este borne de B, acá va a haber un potencial de B, de B, de B. Entonces en los tres la caída es igual, ¿no? Pues, como se ve, ¿no? Justamente que acá, ¿no? Las tres caídas, la de acá y la de acá son iguales. Entonces los tres están en paralelo. Así que entonces esto, ¿qué se reduce? Justamente se reduce a un circuito, ¿no? De acá, que va, uy, que va, que va de acá, ¿no? Justamente, así, desde A hasta B. Y donde la resistencia equivalente que va a ser igual a ver. Recordemos, ¿no? Un 9 más unos 9 más, uy, uno 9, más 1 sobre 9, ¿no? 3 novenos, que es igual a un tercio. Entonces, recordemos, la resistencia equivalente que va a ser igual a 3, ¿no? 3 ohm. 3 ohm. Y esa es la clave, ¿no? Justamente. ¿Se está entendiendo, chicos? ¿O alguna duda tienen? ¿Alguna duda? Ajá. Así que, bien, ¿no? ¿Alguna duda, chicos? ¿O todo claro? Bien, pasemos al siguiente. Ujú. Bien, oh, bueno, es similar al anterior, ¿no? Sí. ¿Quieren que lo hagamos? O podemos, vamos a repetirlo, ¿no? Para que quede claro la idea, porque los siguientes circuitos de ahí son un poco más complicados. Bien, por ejemplo, ¿no? Este de acá, mm, tiene acá 18 ohm, y los de acá, ¿no? Justamente la misma idea, ¿no? El potencial de acá es el mismo de acá, ¿no? Y de acá. Y justamente el potencial de acá es el mismo el potencial de acá y acá y acá. Entonces estamos hablando de qué? De la misma caída, ¿no? Y cómo están justamente conectados de esta forma, ¿no? Justamente la misma caída potencial y un cable que los une de forma de tipo malla. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que justamente todos están en paralelo. Entonces, esa resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre 18 más 1 sobre 6. Que es bueno, esto es 4, ¿no? Sobre 18. Sí, es igual a 2 novenos.
Entonces la resistencia equivalente, ¿qué va a ser igual? A ver, 4,5 ohms, ¿no? ¿Sí? ¿Confirma? Sí, ¿no? 4,5, 9,9. Muy bien. Entonces esto va a ser justamente eso de ahí, más esto, ¿no? Justamente acá. No, justamente que este de acá es de 4,5. Y bueno, ¿no? Como están en serie, caída de potencial, recuerden, caída de potencial. Entonces, acá sería otro borne, ¿no? Otro circuito. De esta manera, que va a ser 22,5 ohm, ¿no? Y bueno, ya, la respuesta creo que es directa también, ¿no? Sí. Entiendo, ¿no? Justamente, como recordemos acá, A, B', de A a B', hay la caída, y de B' a B. Acá no, de B' a B. No, de B' a B. Como vemos que de A a B pasa a B' y de B' a B, y están como en cadena, digamos, la caída se encadena, se, se toma esto de aquí. Se reducen, decimos que están en serie y se pueden reducir de esta manera. Y bueno, ahí está ya la parte. Oye, ¿alguna duda? Todo claro, creo, ¿no? Bien, pasemos al siguiente. Respondamos aquí. A ver, sobre red, ¿no? Ya. ¿Por qué aplicado en paralelo a la multiplicación? ¿A qué te refieres con lo de eh, aplicando en paralelo multiplicación de resistencia? ¿A qué te refieres? Eh, Creo que te refieres de repente a esto, que es cuando es de esta manera y justamente R1 sobre R2 creo, y tú se puede desglosar de esta manera, ¿no? R1 más R2 creo, algo así. Y bueno, no le das la vuelta entonces y la respuesta es eso, ¿no? R1, R2 sobre la suma, ¿no? ¿Eso te refieres? Si me confirmas, por favor, ¿eso te refieres a usar esto? Eh, si te refieres a esto, te diría que sí, no lo puedes usar. Sin embargo, yo no recomiendo mucho usar, memorizar fórmulas para casos particulares, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en primera, puede que os confunda, ¿no? En el sentido de que recordar más fórmulas de las necesarias a veces es un poco complicado porque recordemos que la memoria es un poco frágil. Sin embargo, si pueden recordarlas, normal, no hay problema, pues pueden usarla. Sin embargo, trato de enseñarles el método más general, ¿no? Porque no siempre vas a estar enfrentando los mismos problemas, ¿no? Pero sí, sí, sí es válido lo que dices. ¿Si es esa tu consulta o es otra? Si no, para atenderlo. Sí, no, como te digo, si puedes recordarla, úsala, no hay problema, ¿no? Seguramente te vas a ahorrar tiempo, porque sí, ¿no? Directo, reemplazas los dos valores y ya está, ¿no? Sin embargo, si no, no hay problema también, ¿no? Si no recuerdan esa fórmula, también, pues, bien, quise, ¿no? En la figura, acá, esta de acá, dice, se muestra un paralelepípedo metálico con resistencia de 50 ohm m, bueno, se aplica, ¿no? Ya, de resistividad, ¿no? Si se aplica una diferencia de potencial de 1000 voltios, primero a lo largo del eje X y después a lo largo del eje Y, determina el cociente de de las resistencias, ¿no? De la, no, perdón, el cociente de las corrientes obtenidas en cada caso. Muy bien. Bien, primero dice eje X. Muy bien, primero vamos a analizar el eje X, ¿no? A fin de que se den la idea de qué es lo que trata de explicar este ejercicio, ¿no?
Supongo que en este sentido. Ujú. Muy bien. Entonces vamos a graficar el plano, ¿no? En el eje, ¿no? Mm, ya, plano X. Vamos a tener justamente esto, ¿no? Es acá. A ver. Que bueno, acá está el eje. Ya, vamos a tener justamente esto de acá, ¿no? El cuadrado acá. Y bueno, no, acá la hacia allá y X y el Z. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Si nos damos cuenta que esto es de acá es de 3 y este es de 5, ¿no? Justamente. Entonces recordemos, ¿no? La fórmula de resistencia para estos objetos, así digamos, que era justamente la resistividad multiplicado por dos cosas, ¿no? Justamente, ¿qué cosas? A ver, era la longitud sobre el área, si no me equivoco. Eh, sí, longitud sobre área. Muy bien. Entonces tenemos esto de acá sobre longitud sobre área. Pero recordemos una cosa. Recordemos, ¿no? 3 5. Entonces, para si la corriente va en este sentido, entonces la sección transversal es esta de acá, ¿no? ¿Están de acuerdo con ello? Sí, ¿no? Porque si la corriente va en este sentido, entonces justamente acá va a haber una sección transversal, ¿no? Acá, que es esta justamente. Y bueno, ¿no? El área, entonces va a ser ¿cuál? De 2 por 5, ¿no? 10 metros cuadrados, ¿no? Hasta ahí no hay problema. ¿Y cuál es la longitud? Es este de acá, este de acá, el 3. Entonces ya tendremos que la longitud es igual de 3 metros, ¿no? Entonces, reemplazando, ¿qué sería? La resistividad que nos las dan, ¿no? De 50 un metro, ¿no? 50 un metro. ¿No? Sobre justamente la longitud, que es acá de 3 metros, y el área de 10 metros cuadrados. ¿No? Justamente metro cuadrado se va y te da algo de 10, 5, 15 ohms. ¿Conforme, chicos? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Hasta ahí todo bien, ¿no? Bien, entonces el proceso es análogo para el otro caso. Para el caso de justamente de justamente el eje justamente el eje Y. Es igual, ¿no? Justamente ahora ya no va la corriente hacia allá, sino va hacia allá. Y ahora, ¿cuál va a ser la sección transversal? Va a ser esto de acá. Justamente, ¿no? Igual, justamente, si proyectas en el eje justamente de acá, Y y Z, vas a ver que es justamente de esta manera, ¿no? Donde la sección transversal va a ser esta de acá. Y bueno, este de acá va a ser de 3 metros. Y también va a ser de 5, ¿no? Sí. ¿O no? Uy, no, chicos, sorry. Acá ha habido un error que no me han avisado justamente. Acá, por ejemplo, en el caso del rosadito, esta es la longitud, es la de acá. Y esta no coincide con la de 3 metros, sino con la de 2. Aquí hay un pequeño lazo, no me han avisado. Muy bien. Entonces, este de acá sería de 2 metros. 2 metros y 5 metros. Entonces, bueno, no justamente acá va a ser igualmente 2, 2 y sí, no justamente y el área transversal no va a ser de 2, sino va a ser 3, no hay acá 2. 3, 2, y acá va a ser longitud 2, 3, 5.
Ajá, 15. Justamente. Ujú. Bueno, esto va a ser 5, 3, 5, 10, 3, 10, no, 20 tercios. No me confundo. 100. Ujú. Sí, 20 tercios. ¿Me confirman? Sí, ¿no? Claro, es que justamente este detalle es de acá, ¿no? Este de acá va a ser este de acá. La misma, porque es un cuadrado. Y es justamente esto, ¿no? 2 y 5. Y como es 2 y 5, ajá, entonces la longitud es 2, ¿no? L es 2 de acá. Y el área transversal va a ser este de acá, ¿no? Que es 3 por 5. Bueno, lo vemos. Muy bien. Y ahora en el otro que estamos haciendo acá, que es justamente ese de acá que indica, ¿no? El proyecto ahí es 3 y 5, casi justamente. Recordando también, esa longitud de área. Tenemos que el área es igual a 2, ¿no? Si no me equivoco. 2 por, 2 por 5, que es acá sí es 10 metros. Y justamente la longitud es de 3 metros. Y bueno, no acá sí era la resistencia, va a ser igual, ¿no? Justamente 50 metros por justamente la longitud, que es 3 sobre justamente el área, que es de 10 metros cuadrados. Acá sí era, ¿no? Justamente. Y acá sí sale 15. Bien. Ahora, recordemos algo, ¿no? Ahora hay que recordar último hecho. Recordemos la relación, ¿no? De ohm, ¿no? Que nos da ohm. Cosa que la voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, nosotros queremos hallar la intensidad en X sobre la intensidad en Y, ¿no? Pero esto que es igual, a ver si despejan, va a ser igual al voltaje sobre la resistencia en X, ¿no? Voltaje sobre resistencia en Y. Esto se va. Y esto va a ser la resistencia en Y sobre la resistencia en X. ¿Y cuánto es la resistencia en Y? La resistencia en Y, bueno, que la resistencia en Y es justamente esto. Y la resistencia en X, es la resistencia en X, ¿no? Bueno, la resistencia en 10 ya es 15 y la resistencia perdón, en Y era 15 y la resistencia en Y es 20 sobre 3. Bueno, obviamente esto que es igual. 5, 3, 3. Bueno, este 3, 4. Esto es igual a 9 cuartos. ¿Confirman? Sí, ¿no? ¿Alguna duda, chicos? Sí, creo que se entendió el proceso, ¿no? Justamente este resultado, ¿no? Voltaje igual a intensidad de corriente por resistencia. O también lo pueden recordar como villas, ¿no? Algo así, que algunos usan, o ese recordatorio mnemotécnico. ¿Alguna duda, chicos? Mm. Todo claro, pues, ¿no? No, no hay dudas. Continuemos. A ver. Mm, mm, no queda mucho. Corto. Muy bien. Una de resistencia un poquito más bonita, ¿no? Similar a la que su compañero nos dijo, ¿no? Muy bien. Tenemos, ¿no? El circuito mostral, así que vamos a resistencia equivalente. Muy bien.
Primero, ¿no? Justamente, veamos acá. El A, por ejemplo, va a ser por acá, por acá, por acá y por acá. Es decir, hasta acá es A y A, justamente, ¿no? Y de forma análoga, por acá, ¿no? De forma por acá, ¿no? ¿No? Justamente, acá es B. Muy bien. No, entonces por acá también, ¿no? Entonces nos damos cuenta. B, B, por acá. B y B. Muy bien, chicos. ¿Qué sacamos de acá, por ejemplo? A ver. Ujú. Ah, ya. Como me preguntas del ejercicio anterior, ¿no? Muy bien. Nosotros nos pidieron un bloque así, ¿no? Un bloquecito acá que teníamos este sentido, ¿no? Uy, con mal pulso. Más o menos el bloquecito era así, ¿no? Mm, Más o menos. A ver. ¿Y qué nos decían? Por ejemplo, este es el eje X, no, Z. Este es el eje X y este es el eje Y. Quiere decir, si yo le voy a pasar una corriente hacia allá, ¿no? Pues una corriente en este sentido de allá. Esto es en sentido de Y, justamente. ¿Cuál va a ser tu sección transversal? Va a ser todo esto, ¿no? Yo, ¿por qué hice el dibujo en justamente, me parece el caso, por ejemplo, de YZ, ¿no? ¿Por qué? Para que nos demos cuenta justamente cuál es la longitud. La longitud es este de acá. Pero si tú proyectas, esta es la longitud, justamente. Esta es la longitud. Y la sección transversal es esta de acá, ¿no? Esta parte que no se ve, que no. O sea, la proyección o dibujo en, digamos, en el plano XZ, ¿sí? Es para que tú puedas ver, ¿no? Así es feo. Claro, tú puedes hacerlo directamente desde el dibujo, ¿no? No hay problema. Tal vez para ti directamente lo puedes ver desde el dibujo, no hay problema. Ujú. Sin embargo, si tal vez tienes confusión, siempre ten en cuenta eso, ¿no? Justamente. Por ejemplo, si vas hacia allá, justamente la sección transversal debe ser justamente acá, digamos, ortogonal, ¿no? Entre comillas, justamente. Así. Es como justamente, ¿no? Tú tienes acá tu cosa, ¿no? Y la corriente fluye hacia allá, ¿no? Entonces, tú trazas un plano acá, ¿no? Un plano, ¿eh? Y vas a ver que justamente hay una intersección. Ya, bueno, y ese va a ser tu área, ¿no? El área esa, de esa fórmula, ¿no? Como para ese caso era un cuadrado, justamente, nada, simplemente es simplemente era tomar en cuenta el último detalle, ¿no? Este, ¿no? Ajá. El último detalle, ¿no? Por ejemplo, si fluye para hacia allá, esta es la cara transversal. Si fluye hacia allá, por ejemplo, este de acá es la cara transversal. Y esta sería la longitud, ¿no? Y esos detalles. Espero que se haya entendido. Sí, ¿no? Si no, me los hay saber por los comentarios. Ya, muy bien. Como les decía, ¿no? Justamente, mm, de este potencial de acá, ¿no? Justamente va hasta acá y va hasta acá, ¿no? Ujú. Y bueno, bien, me alegro. Ujú. Cualquier cosa, consulten sin problema, ¿no? Vamos para atender sus dudas. Y bueno, el potencial de acá es este potencial de acá, ¿no? Justamente de acá, ¿no? De acá, de acá, de acá. Vemos dos cosas, ¿no? Justamente, dos cosas. Por ejemplo, que este de acá,
y este de acá, ¿en qué estarían? Están en paralelo, ¿sí o no? Recordemos, ¿no? Justamente lo que les expliqué hace un momento. Uy, justamente acá hay una caída de potencial A, 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 ¿no? Y acá tiene una caída de potencial B. Y como vemos, la caída de potencial es la misma. Y ambos están unidos, ¿no? Por un cable. Así que esta parte de acá está en paralelo. Y disculpas. Ah, entonces eso se reduce a justamente a otro circuito, ¿no? ¿A cuál? A este. Vamos a dibujarlo. Ujú. Para fines prácticos, voy a dibujarlo directamente, ¿sí, no? De acá. Bueno, esta parte de acá, sí, lo vas a poner esta marginal, porque ya. Ujú. Y bueno, creo que así ya es mucho más amigable el circuito, ¿no? Justamente. Ajá. Justamente. Ahora, ¿cómo lo reduciríamos? A ver, por ejemplo. Mm, podemos hacer el mismo enfoque, ¿no? Justamente. Ver qué mismo potencial por acá, por acá y por acá. ¿No? Y justamente ese mismo. Justamente, ¿no? ¿Y qué tenemos acá, por ejemplo? Ya. Bien, no tenemos justamente. Bueno, esta resistencia, como están en paralela, me faltó ver ese detalle, por ejemplo. Acá, ¿no? La resistencia equivalente, por ejemplo, va a ser 1/R, ¿no? Dos veces. Entonces, no, la resistencia equivalente va a ser R medio. Entonces, esto de acá es R medio, R igual. ¿Qué vemos de acá? Que este de acá y este de acá están en paralelo. ¿Por qué? ¿Por qué dirán? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, miren esto de acá. Ven de acá, ¿no? A. Y si van por acá, vas a ver B, y bueno, acá B, ¿no? Entonces, estos de acá, ¿cómo se reducirán? Dirán, ¿no? Justamente. Bueno, sencillo o no sencillo. Ujú. ¿Qué vemos de acá, por ejemplo? Acá no hay caída de potencial. ¿Qué pasó? Dirán, ¿no? Justamente. Pues que esta resistencia justamente no tiene caída de potencial propiamente, porque si se dan cuenta por el propio circuito, si tú tienes todo un cable, justamente acá tengan uniones, justamente el potencial en todos va a ser el mismo. Eso ya lo saben de teoría. Así que justamente esta resistencia simplemente no funciona. Ajá, exacto. Entonces este circuito es análogo a esto. Miren, a esto. Ajá, es como si no estuviera. Muy bien. Ujú, ¿no? Justamente. Es análogo a esto. En sí sería primero análogo a esto, ¿no? Justamente a esta extensión. Pero como esta extensión no nos perjudica en nada, como sabemos el potencial que está por toda esta zona está prácticamente igual, así que lo reducimos y se lo quitamos. Ya está. Y simplemente sería dos circuitos. Y bueno, ya como lo pueden ver fácilmente, este,
justamente, ¿no? Desde este borde de acá A hasta este borde de acá B. Justamente estos de acá, ¿en qué están? En paralelo. Y ahora sí podemos aplicar el resultado de acá, porque ya no está este que nos interesa, porque este prácticamente, como vemos, no hay caída de potencial, es como si no hubiera resistencia. Entonces simplemente lo puedes retirar. Y bien, como poniéndolo acá, ¿no? Con los mismos colores de ahí, para que se vea, justamente el potencial por toda esta zona y el potencial por toda esta zona es el mismo, y la caída de potencial es la misma en ambos. Y hay un cable que los está uniendo, ¿no? Así que entonces este circuito está ¿en qué? Ese circuito está en paralelo. Entonces esto se reduce a esto simplemente. ¿No? Justamente. Donde la resistencia equivalente a qué va a ser igual. 2 sobre R más 1 sobre R. 3R. Entonces, la resistencia equivalente va a ser, va a ser igual a R tercio. Pero R es igual a que a 6 ohms. Entonces esto es igual a 2 ohms. Y esta sería la respuesta, chicos. ¿Alguna duda? Muchas gracias por la participación de los jóvenes, ¿no? Que están interactuando en el chat. Me alegro que estén actuando. Bien, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Mm. Todo claro, ¿no? Muy bien. Pasemos al siguiente ejercicio. Ah, ya. La parte de acá, supongo, ¿no? Esto de acá. Esto. Yo reducí en un comienzo ese, ¿no? Es por esto nada más, simplemente. En sí es resistencia equivalente igual a R medio, perdón. 1 sobre R más 1 sobre R. Y bueno, pues como son iguales, simplemente es 1 sobre R igual a 2 sobre R, ¿no? Es lo que puse acá. Solo que lo puse directamente, ¿no? Ajá, eso es nada más, ese detalle. Como son iguales, es dos veces lo mismo, ¿no? Ese, nada más. No lo he hecho con, no es ningún truco ni nada. Simplemente. Sí, también. Sí, también. Ujú. También, ¿no? Por ejemplo, desde un comienzo podemos haber notado eso, ¿no? Que acá el potencial es el mismo, por ejemplo, acá B y B. Entonces, esto lo anulas, ¿no? Justamente, y los tres estarían en paralelo, ¿no? Esto, por ejemplo, si anulas los tres ya estarían en paralelo, ¿no? Y simplemente lo reduces, pues va a ser resistencia equivalente 1 sobre R más 1 sobre R más 1 sobre R. 3 sobre R. Entonces, la resistencia equivalente va a ser igual a R tercio, que va a ser igual a R. Y sí, están en todo lo correcto. Es otro método, ¿no? Justamente el que indicó su compañero. Ajá. Sí, es otro método. Muy bien, gracias por tu aporte. El otro método es simplemente hacer lo que hicimos a último, pero al comienzo nada más. Ignorar, ¿no? Ignoras esto. Y bueno, el problema se reduciría directamente, si te das cuenta, a que hay tres, ¿no? Ahora ya no son dos en paralelo, sino son tres. ¿Por qué? La misma caída, ay, otro color, ¿verdad? Misma caída de potencial, misma caída de potencial, misma caída de potencial. Un cable que los una a los tres, partiendo desde acá de uno mismo acá. Y en un punto se conectan, como acá, por ejemplo, acá.
Entonces, los tres son paralelos. Y ya, es lo mismo, el mismo resultado. Y sí, tienes razón, compañero. Es otro método. Muy bien. ¿Alguna duda? Mm, si no, pasaremos al siguiente. Bien, ¿no? Creo que sí, todo está claro. Pásame. Genial. Me alegro que se esté comprendiendo. Muy bien. Mm, uy, esto es potencia. Este tema no corresponde. Mm, este sí. Y este también. Sí. Ah, este sí corresponde. Este tema de acá de potencia no han hecho, ¿no, chicos? No corresponde para esta semana. ¿Han hecho potencia, chicos? Si no, podemos resolverlo, les parece. ¿Me confirman, por favor? Potencia, ese, si no me equivoco, corresponde al el siguiente tema, ¿no? De la siguiente semana. Pero no se lo podemos tocar, ¿no? No, para evitar confusiones con sus compañeros, no se toca. ¿Hecho, chicos? Confirme, por favor. Bueno, mientras me confirman, voy a resolver el siguiente ejercicio. Bien. Ajá, acá. Ajá. Muy bien. Ah, sí, sí. Muy bien, entonces vamos a resolverlo de ahí, ¿ya? Culminando este ejercicio de circuito. Ah, bueno, la idea es similar, ¿no? Yo creo, chicos, que ya van comprendiendo la idea, justamente. Muy bien, miren. De acá, ¿no? El mismo potencial, potencial, acá por acá. Potencial, potencial. Potencial, ¿no? Y bueno, por acá también. Potencial, potencial, potencial. Bueno, por ejemplo, esta parte de acá, ¿no? Justamente, esta parte de acá está en paralelo, ¿no? Misma caída de potencial, misma caída. Bueno, lo reducimos, ¿no? Ujú. Como están en paralelo, es justamente se pone una resistencia, ¿no? Justamente acá, la resistencia de abajo, ¿no? Y acá está el borne C, ¿no? Acá otra resistencia, ¿no? Y acá está el de 5 ohm. Bueno, este 2 que se reduce va a ser, ¿no? Justamente resistencia equivalente. Un cuarto más un cuarto. Entonces, esto de acá, bueno, es un medio, ¿no? Justamente. Entonces, la resistencia equivalente es igual a... Esto es de 2 ohm. Ajá, esto es de 8 ohm. Ujú. Esto es de 10 ohm, ¿no? Bueno, este de acá se puede sumar, como recordarán, ¿no? Entonces, se reduce a otro circuito. A ver. Ujú. Se reduce a un circuito de acá, ¿no? Justamente acá. Bueno, acá. Acá, B, C. Bueno, no, justamente acá es un tizón. ¿No? Ajá. Y bueno, ¿no? Nuevamente, mismo potencial, mismo potencial, mismo potencial, por acá, por acá.
O sea, acá hay de A a C, ¿no? De A a C y acá también de A a C. Estos dos están en paralelo y se pueden reducir. Entonces, ¿esto qué se reduce? Se reduce al siguiente sistema que vamos a ver acá, ¿no? Por ejemplo, pasamos de acá a acá. Claro, ¿no? Justamente de ahí a ahí. Bueno, este es como en 10 la resistencia equivalente va a ser igual a 1, 10 más 1 sobre 10, ¿no? Igual un quinto. Entonces, la resistencia equivalente sería justamente 5 ohm. 5 ohm, ¿no? Justamente. Entonces, luego de ahí, ¿cómo lo graficaríamos? A ver, así, ¿no? Miren, de acá sale el C, y de acá el B. Uy, perdón, faltó algo. La resistencia que va a haber. A ver. Y bueno, esta es la resistencia equivalente que está entre A y C, justamente. ¿Por qué? Porque este de acá es la que está entre C y B. No, ya no se podría resistir mucho más. Sin que quitemos justamente este nodo, ¿no? Claro. Entonces la respuesta, bueno, es 5 ohm. ¿Se entendió, chicos? ¿O alguna duda? Comenten, ¿no? ¿Alguna duda, chicos? Mm. Mientras les voy pasando el formulario del sistema. La clase acaba a las 10, ¿no? Tampoco. ¿Alguna duda? Comenten, chicos, no tengan problemas. No tengan problemas en decir si tienen alguna dificultad o duda. Ahí les he enviado el link, ¿no? De la asistencia el día de hoy. Vayan llenándolo. Muy bien. ¿Se entendió, chicos, no? Bien. Voy al anterior. Ajá. Muy bien, ¿no? Ujú. Vamos a anotar la formulita de su compañero de la potencia. Bueno, la potencia es igual a I por B. Mm, terminales. El término es ese que me mencionas de terminal. No lo he oído, la verdad. Este, yo tocaría ese término con pinzas mientras no conozca qué es lo que realmente significa, ¿no? Eh, Normalmente lo llaman bornes, tomas, otros nombres, ¿no? Pero como me dices terminal, no lo escucho. Sin embargo, ¿no? Si lo encuentras en libros y así que justamente le den ese uso, supongo que sí, ¿no? También. Sí, no, sin embargo, creo que la terminología no es muy relevante, o que tampoco es que sean muchos términos, al menos para este caso. Sin embargo, esto sí, ¿no? Siempre es bueno tenerlo en cuenta. Muy bien, vamos a resolver este ejercicio. Si tienen alguna duda, déjenlo ahí y les respondo cuando lo escriban. Muy bien, ¿no? Dice que justamente trabaja según un potencial, ¿no? Un potencial, ¿no? 200 voltios, con una diferencia potencial y su potencia es de 100 watts. Y se utiliza dos cables de 200 metros. Es un cable así, ¿no? Justamente. 10 a la sexta de sección transversal, metros cuadrados. Uy, ah, vaya, un cable enorme. Bueno, fines teóricos, ¿no? Su sección transversal acá, con un área de 10 a la sexta metros cuadrados.
su, su resistividad de 10 metro. Y ya, dice si el foco funciona una hora, qué cantidad de energía distribuye, ¿no? En el transporte. O sea, supongamos, ¿no? Que tenemos acá, y acá está conectado un foco, ¿no? Como saben, dentro de acá justamente hay un resistor, ¿no? Resistencia, como quieran llamar. Y por ende va a haber una caída de potencial dentro de esto, ¿no? Justamente acá, ¿sabe? Entonces hay una caída de potencial, ¿no? Justamente. Y es lo que nos dice acá, ¿no? Justamente que está trabajando con un potencial de 200 volts, perdón, 200, ah, 200, 200, ay, no me acuerdo el nombre, ay, mil disculpas, bien. Pero bueno, no, justamente es una caída de potencial y acá hay una resistencia, ¿no? Dos cosas para indicar, justamente. Acá nosotros estamos trabajando con la resistencia del cable también, ¿no? Porque acá dice sección transversal de tal. Muy bien. En pocas palabras, este cable es como si fuera una resistencia también. Es decir, también va a perder calor, entre comillas, ¿no? Ajá, justamente. Entonces, ¿qué tenemos que sacar de acá? Dos cosas. Uno, primero la resistencia del cable. Resistencia del cable va a ser igual a qué. Recordemos por la fórmula, ¿no? Sección transversal, 2 por 10 al 5. Por la longitud, ¿cuánto es la longitud? Dos cables, ¿no? Dos cables de 200 metros. Supongo que este es el de 200 y este es el de 200 metros, ¿no? Justamente. Ujú. Vas a hacer el análisis para un cable primero, ¿ya? 200, ajá. Uy, perdonen, no. Perdonen, perdonen. Perdonen. Este es al revés. Este es longitud sobre área. Sí, longitud sobre área. Perdonen, acá era la restar, ¿no? 2 por 10 a la 5. Acá era el área, que es 10 a la 6. Y la longitud, que es de 200 metros. Yo creo que acá es justamente 10 a la menos 6, ¿ya? Porque si no, nos va a salir un valor enorme, lo que no tendría mucho sentido. Bueno, para un cable de los dos, esto sería justamente 10 a la, menos 10 a la menos 1. Te va a salir acá, ¿no? Bueno, 2 por 10 a la menos 1 sobre 200, 10 a la menos 1. Muy bien, ¿no? Entonces, cada cable tiene una resistencia de 10 a la menos 3. Entonces, la potencia que disipa eso, ¿cuánto va a ser? Cada cable, ¿cuánto va a disipar? Cada cable va a disipar la potencia, que es eso, intensidad y voltaje. ¿Nos da la intensidad? No, mejor no queda potencia. Voltaje. Voltaje. Ajá. Ah, uy, acá algo se me pasa acá. L sobre área, ¿no? Uy, sí, 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 tienes razón, tienes razón, tienes razón. Tienes razón. Acá es la longitud 200 sobre el área. Es 10 a la 6. Sí, tienes razón. Entonces esto, sí, sí. Se va esto con este y un cero de acá. Un cero de acá te va a quedar 400. Sí, ¿no? Ya. Ajá. Entonces, la potencia que disipa todo este circuito, ¿cuál va a ser justamente? La potencia total va a ser igual a la potencia del foco.
más 2 veces la potencia de cada cable, ¿no? Porque este cable y este cable van a disipar lo mismo, ¿no? Esa es la potencia total. La potencia, bueno, del foco, ¿no? Ya nos dan, que es la de 100, justamente. Sí, ¿no? Y recordemos esto, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Recordemos que la intensidad que es igual a la resistencia sobre el voltaje, ¿no? Sí. Sí, no, no me convence. Uy, en favor, ¿me pueden decir la fórmula de lo que sería la potencia? Eso sí no la tengo acá. A ver, un momento. Eh, ya, perdónenme. Esto es igual a, sí, ¿no? Voltaje por electricidad, pero también es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Sorry, pequeño lapsus. No, justamente esta es la fórmula que vamos a emplear para el del cable. La potencia del cable, ¿cuánto es? A ver, voltaje al cuadrado, ¿no? Es de 200 volts. 200 volts. Ya sobre la resistencia. La resistencia nos salió de 400 ohms. Bueno, no justamente 004. Nos va a salir 100, ¿no? Nos confirman 100, ¿no? 100 watts. Entonces esto va a ser ¿cuánto? La del foco, ¿cuánto es? 100. Y la del cable 100. Entonces es 300 watts. Entonces, claro, ¿no? El trabajo, digamos, el trabajo, o la energía, ¿no? Bueno, ¿no? Más que trabajo y energía, es uy, no, para no confundirlo con la carga eléctrica, no, con la energía, va a ser justamente la potencia por la variación de tiempo. Pero la potencia es 300 watts y la variación de tiempo es una hora, que es 60 minutos, que cada minuto tiene 60. Es esto. Entonces, ¿cuánto nos da eso? A ver, eso nos da de... Bueno, nos da el valor de 108 por 10 a la 4. Ajá. Es un valor muy alto, sí. Es tuyo que es por asumir este valor, ¿no? Justamente, sin embargo, este es el valor que nos entrega, ¿no? ¿Alguna duda, chicos? O tal vez es que algún valor se nos ha pasado sin querer, haciendo los cálculos. Pero la idea es esa, ¿no? Justamente. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió? Ujú. Sí, no todo claro. Hacemos el siguiente.
Ya, esto es de cargas. Bueno, eso es, bueno, esto de acá es directo, ¿no? Exactamente. Eh, Voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿no? Bueno, dice asistencia de 0,44 amperes por la resistencia, ¿no? De 500. Bueno, no se usa la fórmula, eso te va a dar eh, ¿me equivoco? Ujú. Mejor pensar. Bueno, no, esto es directa, ¿no? Justamente esto iba ya para el comienzo, se me pasó. Bueno, no, pero ahí tienen. Sí, sí. Ajá. Bueno, esto es de acá. Ya. Bueno, esto supongo que no tienen duda. Ajá. Hacemos el clic. Bueno, al que nos falta, ¿no? El último. Este de acá. Bien, ¿no? Dice que tenemos un tubo fluorescente que transporta 28 coulomb de iones negativos de A hacia B y 32 iones positivos desde B hacia A simultáneamente. A ver, perdón. Tengo acá desde A hacia B. 28 coulomb negativos, ¿no? Negativos. Y desde C hacia B, ¿no? De A hacia B y 32 desde B hacia A. 32 negativos. Claro, no 32 negativos. Ah, no, perdón, 32 iones negativos desde A hacia B, ¿no? Negativos desde A hacia B y 32 iones positivos, ¿no? Positivos. Desde B hacia A, simultáneamente en 12 segundos, donde A y B son extremos de un tubo, ¿no? Es decir, acá es un tubo así, ¿no? Ya está. Dice que fue intensidad de corriente. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Nosotros recordemos que nosotros para asumir la dirección de la corriente, nosotros asumimos a nivel teórico las de las corrientes positivas, ¿no? ¿Se recordarán? Ah, o sea, en ese intervalo de tiempo hay una variación de 32, o sea, positiva hacia la derecha y negativa hacia la derecha. Ah, perdón. Perdón, pero justamente, nosotros recordemos, por ejemplo, de campo eléctrico, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Nosotros, que una carga negativa vaya desde A hasta acá. A ver, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, a ver, ya sí, justamente. Nosotros, ¿no? Justamente. Tienes dos puntos de acá, ¿no? Una A y un B. Justamente tienes una carga, ¿no? Vas en ese sentido y es negativa. ¿Está? A nivel de flujo de corriente, esto es equivalente a decir que justamente ha habido un flujo de corriente, ¿no? ¿Qué quiere decir acá, no? Desde acá se está perdiendo energía, se están perdiendo electrones que están yendo hacia allá. Pues es lo mismo de decir que acá se están ganando, ¿no? Cargas positivas, ¿no? Así que, justamente. Muy bien, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hay que hacer igual ese circuito, ¿no? Justamente, sí. Podemos decir que es equivalente a decir que haya 28 coulomb positivo y acá, así ya 32 positivo. Es decir, que haya
un flujo hacia allá de 60 coulombs. Pero nosotros asumimos que, las cargas que se mueven dentro de la corriente eléctrica son positivas, recordemos, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser la carga de esto? 60, uy, perdón, de 60 coulombs, ¿no? Hacia la derecha. Las cargas que han pasado en cuánto? En 12 segundos. Entonces, la intensidad de corriente va a ser igual a esa variación de carga, ¿no? Sobre el tiempo, que va a ser 60 coulombs sobre 12, que va a ser igual a 5 amperes. Entonces la dirección va a ser ¿hacia dónde? Hacia allá, ¿no? Hacia la izquierda. Es decir, desde B hacia A. B hacia A. Y va a ser de 5 amperes. ¿Alguna duda? Todo claro, claro, ¿no, chicos? ¿Claro? ¿Alguna duda? Mientras voy cerrando el formulario. ¿Alguna duda? No han respondido todos, chicos, ¿no? ¿Van a responder alguien más? Si no, para cerrar el formulario. Somos 8 participantes y solo hay 4 respuestas. No hay más, ¿verdad? Oye, perdón. Bueno, voy a cerrar el formulario. Ya, está bien, espero, no hay problema. ¿Algunas dudas, chicos? ¿Algunas dudas de algún tipo? No, no, no. Bueno, sí, técnicamente sí. Nosotros recordemos que a nivel teórico nosotros asumimos la dirección de la corriente eléctrica como la dirección que tomarían cargas positivas. Es decir, a ver, vamos a mostrarlo ahorita. A ver, muy bien. Por ejemplo, a ver, yo tengo energía perdón, no energía. Uy, no, esto es PowerPoint. Un momento. Ya. Bien, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá, ¿no? De un punto a un punto, que esto imagina que sea acá un cable, ¿no? Imagina que es un cable, ¿no? A ver. Y que acá hay un flujo de cargas negativas, ¿ya? Un flujo de cargas negativas. Que en la vida real es lo que realmente se mueven, pues, electrones, ¿no? Lo que tú fluye dentro de los cables de tu casa, por ejemplo, son electrones. Electrones que van de un lado a otro. Pero nosotros, ¿qué asumimos a nivel teórico? Bueno, ya, por los argumentos que no sabría si de repente les ha comentado su profesor, ¿no? Pero nosotros, nivel teórico en física, nosotros asumimos la dirección de la corriente eléctrica como si fuera el de las cargas positivas, no el de las cargas negativas. O sea, es decir, para mí, si en el contexto real, ¿no? De las cargas, ¿no? Que se desplazan desde A hacia B son negativas, entonces yo a nivel teórico voy a decir que esto es como si fueran cargas positivas, pero desde B hacia A. ¿Por qué yo no asumo esto sino esto? Porque a nivel teórico, justamente yo asumo la dirección de la corriente eléctrica como el que tomaría una carga positiva dentro de ese cable, no una carga negativa. Es por eso, ¿no? Justamente.
Es por eso que la dirección, yo ese 28 negativo, lo he pasado como si fueran cargas positivas, ¿no? Un equivalente a como si cargas positivas se desplazaran reemplazaran ese desplazamiento. Así que, bueno, ¿no? Y de ahí, bueno, ya, saldría todo lo demás que necesito. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Coméntenme. Mientras, ahora sí creo que voy a hacer el formulario. Creo que han llenado bien. Está bien, no se preocupen. Bueno, esto sería todo, chicos. Espero que haya sido de su agrado la clase del día de hoy. Cualquier consulta, duda, ya saben, pueden hacerla llegar a través de los grupos de WhatsApp justamente del voluntariado. Cualquier duda la pueden hacer llegar a los grupos de WhatsApp. Nosotros estamos para ayudarlos. Y nada más. Cualquier consulta, ya saben, pueden hacerla llegar. Eso sería todo, chicos, por la clase de hoy. Espero haya sido de su agrado. Hasta luego. Cuídense. Si no hay ni una duda, para, ¿no? Ujú. Hasta luego.